La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Acompáñenme unos momentos, voy a compartir varias cosas mezcladas al libro de Efesios. Solamente a modo de introducción, capítulo 1, que es la palabra del día miércoles, pero a modo de introducción para donde voy a ir hoy, que es otro lado totalmente distinto, para que entendamos cuál es a lo que fuimos llamados y cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros. Es necesario que usted entienda, en este tiempo me están pasando cosas muy curiosas. Me están pasando cosas muy curiosas. Hasta en una película de Juan Pirulo, obviamente no le estoy hablando de una película cristiana, X cosa que pongo, me hablan de propósito. Déjense embromar, entonces, algo Dios nos está diciendo. Usted tiene que entender que fue creado con un propósito, fue formado, fue redimido, fue salvado, ungido, llamado y enviado con un propósito, y que cuando no cumplimos el propósito de Dios para nosotros, andamos rengos. Cuando no cumplimos el propósito de Dios, somos como pez fuera del agua. Cuando no cumplimos el propósito de Dios, muchas de las cosas que uno lucha y pelea por alcanzar no llegan nunca porque estamos trabando la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero cuando entendemos, cuando entiende, le pedimos a Dios entendimiento, que abra nuestra mente y nos ponemos a avanzar y a caminar en el propósito de Dios, entonces todas las cosas se empiezan a ordenar. Si quiere hacer una prueba, podríamos decirle una lección objetiva. Si se anima, no lo haga ahora, porque no va a andar haciendo striptease, pero desabróchese toda la camisa, póngase a ciegas o a oscuras o con los ojos cerrados, y abróchese mal el primer botón de la camisa y abroche luego el resto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a quedar la camisa? Chingar nomás le va a quedar. Algunos a veces aparecen así y fue con luz y todo. Ahora, ¿qué pasa si usted con la luz no te saques todo? Bueno. ¿Qué pasa si usted con la luz apagada o a oscuras o a ciegas o como fuera, usted se procura que el primer botón, o el primero que use, si no se trata de este, que después lo puede desabrochar, medio que me aprieta. El primer botón usted se lo abrocha en la forma correcta, aunque no vea lo que hace, puede abrochar todo el resto en su lugar. ¿Sí o no? ¿Es así? Cuando lo primero está en el lugar que tiene que estar, todo el resto se acomoda. Cuando usted cumple su propósito, cuando usted se ordena en el propósito de Dios para su vida, todo el resto se acomoda. Aún cosas que parecen estar totalmente despatarradas, mire, lo despatarrado es el lugar de trabajo espectacular para Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, era un despiole. Desordenada y vacía. La descripción más correcta para esa definición es decir caos. Eso era la tierra. Y el Espíritu de Dios, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ahí comenzó el proceso creativo y todo se ordenó y empezó a funcionar de la manera perfecta como Dios lo quería hacer. El lugar de desorden es el lugar de trabajo favorito de Dios para ordenar y para manifestar su poder, para que su gloria sea manifiesta, y de eso es lo que le voy a leer acá en Efesios, para que fuimos creados según el propósito de Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Le leo un rato el pasaje que es largo, pero después nos vamos a otro lado, solamente para ponernos en tema. Efesios 1, capítulo 3, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Leo rápido porque si leo lento este pasaje me tiento y empiezo a desarrollarlo. Entonces por eso voy rápido. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, primer punto de lo que hablamos el día miércoles, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Le repito para que entienda el versículo 11. En él asimismo, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Sabe qué significa predestinado? Que antes que usted naciera le pusieron un sello en la cola diciendo vos vas a hacer para esto. Está marcado. No tiene la marca de la bestia, tiene la marca del bestia, porque hay varios, pero
Está marcado para un destino, predestinado por Dios para un propósito. Vuelvo a leer ese pedacito. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Dios. Verso 12, a fin de que seamos para, otra vez, alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Versículo 14 termina diciendo, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Fuimos creados para que a través nuestro, a través de nuestras vidas, la gloria del Señor sea alabada. ¿De qué manera, cómo hacemos, cómo podemos ser nosotros herramienta para que la gloria del Señor sea alabada? ¿Cómo podemos ser herramienta para que en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, nosotros seamos alabanza de la gloria de Dios? Lo que hablamos el día miércoles, que no voy a volver a eso, es Mateo capítulo 4 o 5, creo. Mateo capítulo 5, diciendo que éramos luz del mundo y sal de la tierra, y que estamos en el lugar donde tenemos que marcar una diferencia, tenemos que marcar una señal. Dios nos ha puesto por faro para alumbrar. Dios nos ha levantado como una señal en medio de la oscuridad de la ciudad, en medio de las tinieblas espirituales, para alumbrar, para que resplandezca Cristo en nuestro corazón, y a través de eso nosotros seamos luz, como dice el libro de Pedro, luminares en el mundo. Luminares quiere decir reflectores, faroles, como los faroles de la calle, como los LED nuevos que hay. ¿Vieron los LED que acá 2 o 3 cuadras están cambiando todas las halógenas por LED? Uno pasa por ahí, parece de día directamente. Así somos llamados a ser luminares en este mundo, resplandor de la gloria de Cristo. Fuimos llamados a ser sal de la tierra. ¿Sabe para qué se ponía la sal? ¿Para qué se usaba la sal en esa época? La sal se utilizaba no para salar la comida, era el uso menos normal que tenía. No se acostumbraba a salar las comidas, o sea, darle sabor a través de la sal. La sal se utilizaba como un elemento, una herramienta para evitar la corrupción. Estaba hace 4 o 5 días, fue el martes, el feriado, el Día de la Bandera, estaban haciendo en un canal, no me acuerdo si era en la TV pública o alguno de esos, estaban haciendo en Jujuy, visitando y hablando con la gente de la tierra de cuando Belgrano fue ahí, llevó ahí la primera bandera, qué sé yo, y estaban haciendo unos festejos autóctonos de la época. Y había una mujer que estaba cocinando como se cocinaba en la época de Belgrano, allá por el principio de 1800, y estaba preparando una comida y de golpe saca ahí, y uno lo veía, parecía medio asqueroso, ¿no? Pero saca y dice, esto es chasque. Entonces empezaron a preguntar, ¿qué es el chasque? Y empezó a explicar la mujer cómo se hacía, qué es y qué significa chasque. ¿Usted escuchó la palabra? Seguramente, los de mi generación seguro que saben, porque esas cosas antes en la escuela se enseñaban. Ahora, charque. ¿Sabe qué es? Carne seca con sal. Y ahí estaba ella, mostraba la carne y mostraba que parecía un pedazo de cuero nada más, que ya estaba procesado con la sal, y la desmenuzaba con la mano y a través de eso hacía una comida que luego se rehidrataba. La sal se utilizaba, yo vi en algún momento, no soy de 1800, aclaro, pero en mi adolescencia tuve la oportunidad de poder estar en Neuquén, en una reserva indígena. Era una época donde había un trabajo con las escuelas, que las escuelas iban a visitar escuelas de frontera, lugares de frontera, y tuve la oportunidad, repito, de una reserva indígena mapuche en Neuquén. Y en aquel momento, imagínense, en medio del monte, en medio del campo, lo que menos había era heladera. Entonces, un día ellos iban a hacer, para homenajearnos, iban a preparar un chivo al asador. Y prepararon el chivo el día antes, y uno piensa, si sacrifican y lo limpian, y lo abren, y lo pelan, lo despellejan un día antes, ¿qué pasa con el chivo? Todo salado, colgado simplemente de un árbol, ahí hasta el día siguiente, y al día siguiente el chivo estaba en perfectas condiciones por la sequedad del ambiente y por la sal que le habían puesto. Ese es el propósito, era el propósito en la época bíblica de la sal. Nosotros somos la sal de la tierra para impedir y para evitar la corrupción. Y eso me vuelve a lo que hablé el sábado pasado,
algo que me anda dando vueltas mucho en mi interior, en la cabeza. ¿Para qué es la iglesia? En esta época, en este tiempo, ¿cuál es la función de la iglesia? La función específica, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos como iglesia? Nosotros como iglesia tenemos un lema específico que dice existimos para, y tiene que ver con Lucas 4, 18 y 19, que está escrito por allá atrás, que empieza para anunciar las buenas nuevas a los pobres, predicar, sanar a los quebrantados de corazón, bla, 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 lo que dice todos esos 2 versículos. Pensé que lo habías puesto ahí, ¿no? Eso es para que la visión nuestra, para lo que estamos. Pero ¿para qué existe la iglesia en esta época? Existe para cantar, existe para hacer seminarios, existe para hacer congresos, existe para evangelizar, que le diría que es el motor principal. ¿Cuál es la función en esta época? Y el Señor me hablaba en estos días, ya desde la semana pasada, la iglesia en esta época tiene que, 2 cosas, edificar, y segundo, sacar o denunciar la corrupción a través de la misma edificación. Tenemos que empezar a generar a través de nuestras iglesias, a través de los jóvenes de las iglesias, empezar a que cuando pasen los años tengamos hombres y mujeres comprometidos con los ideales cristianos, con los valores cristianos, que sean los que nos gobiernen dentro de poco. Hace unos días un jovencito me retó, a mí me reta todo el mundo, no te preocupes por eso. Me retó por un comentario político que yo hice, no partidario, sino político. No partidario, sino político. Y porque me vieron por ahí en alguna foto donde estaban repartiendo cosas, viste lo que son las fotos, ¿no, Ivana? Viste, son tremendas las fotos. Me vieron en alguna foto, entonces, ¿qué hace el pastor con los políticos? Digo, ¿cuál es el problema de que esté con los políticos? Pero cristianos y política no van. Digo, claro, vos querés que nos sigan gobernando los corruptos, delincuentes y ladrones. Ese pensamiento es el que debemos cambiar. El cristiano no se mete en la política, entonces, ¿quiénes nos gobiernan? Los delincuentes, corruptos y ladrones. Como dijo un diputado provincial hoy, o ayer, no lo quiero nombrar. Dijo, sí, nosotros éramos mentirosos, corruptos y manipuladores. ¿Lo escuchaste? Esos son los que buscan a través de la clase política beneficio personal. Tenemos que cambiar, para eso está la iglesia, por eso es necesario edificar. Tenemos que edificar las vidas. El primer pasaje que le quiero mencionar, Primera de Reyes, capítulo 4, tiene que ver algo con eso. Y me sorprendí cuando Dios me habló en ese pasaje, porque muchas veces hablamos de ese pasaje para hablar del evangelismo. Versículo 1, le dije, perdón, Segunda de Reyes, me equivoqué. Perdón. Muchas veces hablando de este tema, en este año, no sé si no 2 o 3 veces no predicamos sobre esto, pero algo distinto que el Señor me mostró ayer sobre esta historia. 4.1, Segunda de Reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjese la situación, tenemos una mujer con un problema. Una mujer con un problema. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. ¿Qué hace la mujer con el problema? Lo que hace es ir a su referente de autoridad. Como su marido era profeta y estudiaba en la escuela de profetas de Eliseo, el referente de autoridad para esta mujer, ¿quién era? Eliseo. Entonces ella, ante su problema, ¿cuál era su problema? Había quedado viuda y no tenía para pagar las deudas y venían a llevarse a los hijos. Iba a quedar en peor condición, iba a quedar viuda, sin hijos, sin dinero. Y eso iba a hacer que quedara totalmente en la calle. Iba a tener que mendigar. Tenía un problema. ¿Qué hizo con el problema? Fue a su referente de autoridad. Como cuando usted le va a pedir, ¿a quién le va a pedir? Y le pide al intendente, le pide al concejal, le pide al gobernador, le pide al presidente. No se lo pide en forma directa. Pero dice, ¿y qué hace fulano que no hace nada? O le empezamos a echar las culpas a cualquiera. Mire, es tan fácil echarle la culpa al gobierno. Es tan fácil echarle la culpa a Dios.
Es tan fácil echarle la culpa a mi esposa, a mi esposo. Es tan fácil echarle la culpa a mi viejo, mi vieja, a mi hijo, mi hija. Es tan fácil echarle la culpa al otro. Pero echarle la culpa al otro, en cualquier condición que otro se haga cargo de mi problema, en cualquier condición que sea, no pasa de ser un síntoma de infantilidad y adolescencia. Porque a un adolescente, a un chico, usted le permite que no se haga cargo porque todavía no tiene el proceso en su cabeza de tomar la madurez y la responsabilidad y de hacerse responsable de algunas cosas. De algunas sí las hace, otras todavía no. Usted puede pretender esperar y qué sé yo, por ejemplo, exigirle que ordene su pieza, que haga su cama, ¿sí o no? ¿Lo exige? ¿Lo hacen? Bueno, no importa, digo que lo exijan, que lo hagan y se hace otro cantar. Pero a veces ahí viene precisamente la reacción de la responsabilidad. Usted le puede exigir eso y está bien, pero usted no le puede exigir a su hijo que pague las deudas de la casa. No le puede exigir a su hijo que sea el que levante la casa. No puede exigirle a él que sostenga, que mantenga la casa. ¿O es capaz de hacer eso? Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Hay niveles de aprendizaje, niveles de madurez, niveles de responsabilidad. Entonces, cuando yo no me hago cargo de mis problemas y siempre se lo estoy echando al otro, es un síntoma de adolescencia, es un síntoma de infantilismo. Esta mujer actuaba con Eliseo, encima con cierta prepotencia, viene, le plantea el problema y le dice, como metiéndole el dedo en el ojito, dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. En vez de plantearse en, quedé viuda, tengo un problema, le dice, tu siervo. Mi marido ha muerto, resolveme el problema, dame una pensión por discapacidad, dame un plan de una asignación universal, dame algo. Pero nosotros tenemos que empezar a entender, les pido por favor que entiendan, me pongo la piel de Pablo, aunque no tengo nada que ver con Pablo, pero me pongo la piel de Pablo, él sí que era un siervo, yo soy nada, diciéndole, les ruego, por favor, por tantas misericordias que Dios tuvo por sus vidas. Él continúa diciendo que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Yo ahí le encajaría, adore a Cristo, le paso cañazo, porque de todo hay que sacar tajada, ¿viste? Pero le diría en ese momento, entienda que Dios tiene para nosotros un propósito y Dios demanda de nosotros una acción. No somos niños, no somos adolescentes, somos adultos, somos maduros. Bueno, así dice la biología, va. Algunos son más duros nomás. Algunos a medida que crecen, en vez de madurarse, son cada vez más, se van haciendo más cabezas duras. Es tiempo de hacer algo. Ella le reclama el versículo 2, ¿estamos ahí? Él le dice, ¿qué te haré yo? Hace un tiempo, esto ya lo comenté, pero voy a usarlo como ejemplo otra vez. Tuve una oportunidad, el Señor nos está llevando a tener algunas relaciones en el ambiente político para, a través de eso, generar una bendición para la iglesia. El Señor nos está abriendo las puertas, se lo vengo diciendo hace 2 semanas, nos está abriendo las puertas para que a través de lo que el Señor está haciendo, dentro de poco, a lo largo de este año y el año que viene en forma efectiva, podamos tener acceso a un montón de lugares en la ciudad de gente con necesidad, a los cuales podamos presentarnos directamente y ahí llevar palabras, llevar una asistencia, llevar el mensaje y que nos abran las puertas así, sin ningún tipo de problema. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Eso no es cosa nuestra. Que un político te diga, ¿qué te parece si empiezan a organizar tal trabajo, tal tarea? Y que yo le responda, ¿y puedo hacer mi trabajo al mismo tiempo? ¿Y cuál es tu trabajo? Mi trabajo es llevar la palabra de Dios. Hacé lo que quieras. Eso lo hace Dios. Entonces, cuando tuve la primera situación, la primera oportunidad de conversar con esta persona, no fui a pedir nada ni a plantear nada, empezamos a conversar así en el aire un montón de cosas y en medio de la conversación le digo, qué bueno sería poder hacer tal y esto y lo demás. Dice, a ver, decime una cosa, ¿qué querés hacer? Y me choqueó, porque estábamos hablando en el aire, no había nada en concreto, yo no estaba con un plan concreto. ¿Qué querés hacer?
¿Qué querés alcanzar? Digo, bueno, no sé, y lo primero que me vino a la mente tiene que ver con algo de esto, tal y tal cosa, esto y esto, tengo el anhelo, tengo el sueño de poder tener un refugio para indigentes, de poder tener un hogar de niños. Segunda pregunta que me hace, ¿y qué tenés? Y yo me quedé mudo. Me dio una lección. Hasta los burros pueden enseñarnos. Me dio una lección. Me quedé mudo. No supe qué contestarle. Porque yo estaba hablando en el aire. No iba con algo concreto, ni iba a empezar a edificar algo. Estaba hablando en el aire. No estaba preparado para poder entablar una conversación que podía llevar a buen puerto en ese tema. ¿Y qué tenés? Y yo me inventé algo en el momento, porque ya a esta altura, ¿no? Pero yo pensé, y tengo el problema. Tengo las ganas de hacer, tengo la necesidad, nada más. Entender, saber qué es lo que tengo. Lo mismo le dice Eliseo a esta mujer. ¿Qué tenés? En vez de venir con el problema, ¿qué tenés para solucionarlo? Y me gusta la palabra, bueno, me gusta desde la óptica de la pobreza mental de esta persona. Pasame el versículo 3. Ah, no, acá, perdón. Y ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene. No tengo nada sino una vasija de aceite, una incoherencia. Y así somos con Dios y en nuestra vida. Así somos con Dios y para nuestro progreso. Así somos con Dios y en nuestro emprendimiento. No tengo nada. No puedo. No me alcanza. Solamente tengo esto y esto y esto y esto. No valorar, no darnos cuenta que lo que tenemos puede ser algo muy importante. Esa es la historia que continúa en esta situación. Con lo que tenía, el Señor hizo que ella cambiara su realidad. Pero el versículo 3 y 4, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Por eso le digo que siempre usamos este texto para hablar de evangelismo. Busque a los vecinos, busque las vasijas, busque a aquellos para llenar del Espíritu, para que de esa manera usted reciba su bendición. Pero en este momento lo voy a ir por otro lado. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Déjame en el versículo 3 otra vez, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo con esta mujer? ¿Cuál fue la solución que le dio? ¿Cuál fue la respuesta que le trajo? ¿Cuál fue la respuesta ante el clamor o la exigencia o la queja de esta mujer? ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? ¿Qué le dijo en concreto? Hacé, movete, entrá, buscá. Le dio las herramientas, le abrió los ojos, le hizo ver lo que tenía, le hizo reconocer su capacidad. Abrió los ojos de una mujer en necesidad para sacarle el problema. Yo le pregunto, ¿Eliseo solucionó el problema de la mujer? No. ¿Eliseo le dio los medios a la mujer para que lo solucione? No. ¿Eliseo le dio la plata para el aceite? ¿Le dio las vasijas? ¿Le dio el teléfono de la vecina? No. ¿Qué hizo Eliseo nada más? Ella sabe. Le abrió los ojos y le hizo entender. Este es un tiempo donde la iglesia tiene la responsabilidad de abrir los ojos y hacer entender. Es un tiempo donde como ministros, y al decir ministros involucro a todos, porque todos somos ministros de Cristo, todos somos siervos del Señor, dice la Biblia que somos sacerdotes, todos como ministros tenemos la responsabilidad de aquel que viene a reclamar, a pedir, que no tiene que hacer, no sabe qué hacer, no sabe dónde está parado, tenemos la responsabilidad de quitarle el velo de los ojos, de enseñarle lo que puede hacer con sus manos, de mostrarle la capacidad que tiene, de mostrarle que lo que tiene y que cree que no tiene, sí lo tiene y sirve. Eliseo la mandó a usar lo que ella decía que no servía. Tu sierva nada tiene en su casa sino solo una vasija de aceite. Andá y llama a tus vecinos y pasá de esa vasija de aceite. De lo que no sirve,
llenar a los demás, Eliseo la hizo usar lo que ella pensaba que no servía. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro interior y en nuestras manos que pensamos que no sirven? ¿Cuántas cosas tienen los demás que vienen a nuestro alrededor que piensan que no sirven? Mire, cuando usted empieza a ver gente en problemas, a veces me carga mucho el corazón por situaciones que veo a mi alrededor y digo, si supiera, si se diera cuenta, si abría los ojos, si levantara la cabeza, si empezara a moverse, si hiciera tal pequeño negocio, si invirtiera tal pequeña situación. Una vez estaba con un joven, todavía tengo ganas de pegarle a ese, y pasaron años. Estaba con un joven harto, cansado de que lo estuvieran pisoteando en el trabajo, le hacían de todo, lo volvían loco. Y tenía un oficio que había aprendido en forma casual. No hay casualidades en Cristo. No hay casualidades en Cristo. Un oficio que con sus manos él había aprendido y había aprendido a cocinar y no me acuerdo bien qué era lo que hacía, pero tenía la habilidad y encima lo hacía bien. Pero me dice, pero no me gusta hacerlo. Tu sierva nada tiene en su casa, sino solamente una vasija de aceite. Le digo, pero fulano, escuchame una cosa, en vez de estar oprimido, de que te estén pisando la cabeza, que te estén usando para beneficio de otro, ¿por qué no empezás nada? 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, invertí en lo poco, sin dejar tu trabajo, y empezá a hacer aquello que sabés, que de casualidad aprendiste, pero no tengo plata. ¿Cuánto necesitas para...? Y lo que le voy a decir no es algo así sugerido, es algo literal. Literal. ¿Qué necesitas para empezar? ¿Qué necesitas para poder arrancar? Y 50 pesos. No le estoy dando una idea así en el aire, ¿eh? Literal. O sea, su respuesta fue literal. Necesito 50 pesos. Literal. Pero déjate de embromar. Te doy 100 pesos, le dije. Anda a comprar esto, comprar lo otro, comprar lo de allá, comprar lo de más allá y empezá a laburar. Lo hizo. Una semana empezó a hacerlo. A la semana viene y me dice, no, pero mi mujer no quiere. No, por eso hay golpe, todavía le quiero pegar, que dije al principio. No, mi mujer no quiere. Tenemos la responsabilidad de abrir los ojos para que otros vean la capacidad que está en nuestro interior y en nuestras manos. Tenemos la responsabilidad de formar. Eliseo lo que hizo con esta mujer, y en carácter transitivo, en forma indirecta, a través de ella con el hijo. El hijo se ve que era un vago de cuarta. Ella salió a reclamar, a pedir, pero le dijo al hijo, y el hijo fue a pedir, se mató el chabón, fue a pedir las vasijas vacías a los vecinos. Ese fue todo el laburo que hizo el pibe, ¿eh? Muy chico no sería, porque si se lo querían llevar para pagar deuda de esclavos, muy chico no sería. Pero el único laburo que hizo fue, doña Aurora, me da un tupper. Y después anda a devolver el tupper, porque si no, lo único. Por carácter transitivo, digo, le enseñó a ella y ella le enseñó a su hijo que confiando, que usando lo poco que tenía, se puede vivir. Porque termina el versículo 7, ponémelo ahí por favor. El versículo 7, luego que dicen que ya hicieron todo lo que tenían, que juntaron todas las vasijas y se le había terminado el aceite, vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, el de todas las vasijas, y paga a tus acreedores todas las deudas que tenían, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Escúchame. No dijo reinvertir o comprar vasijas, poner una planta poner un girasol para tener más aceite, o poner un olivo y empezar a machacar uvas, no. Dijo, con ese aceite, vivan de lo que quede. Yo no sé en plata lo que era, pero una fortuna lo que hizo esa mujer, porque abrió su entendimiento. Tenemos la obligación de abrir los ojos de los que no entienden. Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí donde está, de vuelta a la hoja del capítulo 6, igual versículo 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, otra vez Eliseo metiendo la oreja ahí. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos así el lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó la hacha en el agua.
y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Otra como la otra que no sé el nombre, lo mismo. Él está derribando un árbol, a él se le cae el hacha y ¿qué hace? ¡Ah, Señor mío, era prestada, me la prestó Eleuterio, y ahora ¿qué hago con el hacha? Me va a matar. ¿Qué le dice Eliseo? El mismo que le dijo a la mujer lo del aceite. ¿Dónde estamos? El 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Lo primero que te viene a confrontarte Dios, ¿dónde está tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tenés en tu casa? Parece que Eliseo tenía una fijación con eso. Hacía siempre el mismo patrón de conducta. ¿Dónde está? Bueno, está allá. Se cayó allá porque le dice, y él le mostró el lugar. O sea, vago de cuarta, este es como el hijo de la otra mujer. Si se te cayó, ¿sabes dónde se te cayó? No era el mar, ¿viste? Era un río. Anda a buscarla, vago de cuarta. O sería como una man que no se querían lavar en el río de Jordán. O sería un roñoso, una de dos, no sé. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó Eliseo, cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. O sea, hizo un milagro. ¿Escuchó, no? Hizo que el hierro flote. Eso lo hace Dios. Pero en el lugar que le indicó, tiró el pedazo de madera y el hierro flotó. Versículo 7. Y le dijo a ese muchacho, al vago zaparrastroso, a este estudiante de profeta, ¿qué le dijo Eliseo al pibe? Le dice, agárralo. Y le extendió la mano y lo tomó. Yo pregunto, voy a poner así en místico. Si el milagro pudo hacer flotar el hacha, ¿flota el hierro? Pregunto, ¿no? Capaz que usted piensa que el hierro flota. No, porque ayer me enteré que 16 millones de estadounidenses creen que la leche chocolatada sale de vacas marrones. No, de verdad, es una encuesta que hicieron. Los yanquis son medio burros. ¿Eh? ¿Estadounidense? ¿Qué dije? ¿Estadounidense? ¿Qué está hablando? No, pero decir americanos son de estos que se creen que son los dueños de América. Ponele que sea de todas, ponele. Pero 16 millones de tipos, tenés que ser nabo para creer que la leche chocolatada sale de vaca marrones. Tenés que... Pero no es que estaba... No era un chiste, ¿eh? Ellos contestaban de verdad. Creían que era así, de verdad. Bueno, no sé si animarme a hacer una preguntita. No, porque es más o menos igual, ¿viste? Porque están los que creen que el huevo blanco de la gallina blanca y el huevo marrón de la gallina marrón. ¿No? Y que el huevo marrón es más... El huevo marrón es mejor para las tortas, ¿vio? Porque es más amarillo. ¿No? ¿Y sabe cuál es la única diferencia? O sea, le está diciendo a alguien que trabajó 10 años en alimento balanceado para aves. ¿Sabe cuál es la única diferencia entre el huevo marrón y el huevo blanco? En cuanto a la calidad. No, tampoco la marca la gallina. No conteste, Fabi, por las dudas. Hacen milanesa, Fabi. Primero, la única diferencia entre huevo blanco y huevo marrón, primero, es el color. No tiene otra diferencia, no es de mejor calidad, no tiene mejores condiciones, nada. Y la otra única diferencia, tiene dos únicas diferencias, la otra única diferencia es que sencillamente el huevo marrón nació de una gallina a la que le dieron un alimento con colorante, que se llama, si quieren de paso lo digo, citranaxantina. La gente piensa y uno le vende lo que quiere y le cobra más caro el otro porque este es mejor, doña Pancha, este es mejor, y es el mismo huevo. Así somos los argentinos, después reclamamos la corrupción del gobierno y le vendé el huevo más caro porque es el mismo huevo. Volvamos al caso no de la vaca, sino de... Presente en la situación, estando con la situación, lo manda a hacer. ¿Por qué, si pudo hacer flotar el hierro, no pudo hacer que el hierro llegue a las manos del chabón? ¿Por qué, si pudo flotar el hierro, no pudo hacer que el hierro llegue a encastrarse nuevamente en su palo? ¿Por qué, si hizo semejante milagro, le dice,
Agárralo. Porque es necesario que involucremos nuestra voluntad. Es necesario generar una acción. El milagro no viene si no me involucro. El milagro no viene si yo no meto las manos. El milagro no viene si yo no intervengo. El milagro no viene si yo no pongo mi cuerpo. Dios usa nuestras vidas como herramienta. Somos faros, somos luz y somos sal. Dios usa nuestras vidas para transformar, pero tenemos que nosotros involucrarnos y hacer. Segunda de Corintios 1:20 dice, rapidito que ya nos vamos, todas las promesas del Señor son en Él y en Él, ¿cómo sigue? Por medio nuestro. Por medio nuestro. Depende de nosotros. Usted tiene que hacer. Como hoy le dije las dos cosas, hacia adentro tiene que adorar, hacia afuera tiene que proclamar. Usted tiene que hacer, usted tiene que activar. Su actitud, su acción, su capacidad de accionar es la llave que activa el cumplimiento de las promesas sobre su vida. Efesios 3:20. Y me queda un versículo más y nos vamos, Aníbal. Ya, tranquilo. Este y uno más, no este solo. Efesios 3:20. ¿Lo está leyendo ahí? ¿Qué dice? Efesios 3:20. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. No me voy a detener acá porque si no, tenemos media hora. Ahí tiene una prédica sola con ese versículo. Dios tiene la capacidad de hacer las cosas mucho más de lo que usted espera, de lo que usted entiende. Usted tiene que hacer, activar. Activa, prende el botón, aprieta y Dios hace. Si usted se queda mirando, no pasa nada. Pero si usted activa, sucede. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿cómo sigue? Según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Otra vez te devuelve la pelota. Es necesario actuar. Último versículo. Proverbios capítulo 21. Verso 31. Alumno Joel y alumno Gastón. Los voy a separar a los dos. Ya gente grande, bien. Parecen de sala roja. Es tremendo. Capaz que se están peleando por un chupetín, andás a ver. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Yo le voy a contar un secreto. Cuando yo era religioso, sí. No como aquel, no, tanto no, nunca llegué a eso tanto. Cuando yo era religioso, yo predicaba este versículo diciendo, ¿de qué vale que te esfuerces, que te afanes, que empujes, que trabajes, que te preocupes? ¿De qué vale todo lo que hagas? Todo lo que vos hagas no hace nada en el reino de los cielos, porque el que lo hace es Dios. Hay otro texto que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los edificadores. Está diciendo nuevamente lo mismo concepto. Si Él no está, todo lo que usted hace es en vano. Pero esto no está diciendo que si usted no está. Después, cuando se me fue la religión, el espíritu de la religión hizo, fueron abiertos mis ojos a cómo Dios nos pide actuar, movernos, involucrarnos, meternos para que las cosas sucedan. Y lo que está diciendo es totalmente lo contrario. El caballo se alista para el día de la batalla. Sí, Señor, Jehová te da la victoria. ¿Dice acá que Dios prepara el caballo? ¿Qué dice que hace Dios? Te da la victoria. ¿Con qué te da la victoria Dios? Con el caballo que vos preparaste. Porque si no estás preparado, como me pasó con ese cuando fui a hablar, y Dios quiere darte la victoria, en vez de caballo, andás en patas, la victoria la tendrás, pero vos quedaste muerto en el campo de batalla. Es necesario activar lo que Dios tiene para nosotros. Volvé a 3:20, por favor. Terminamos ahí, póngase de pie a Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante, hacer todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos,
según el poder que opera en nosotros. Pasame al 21, Sabri, por favor. Miren cómo termina. Porque lo lindo de la Biblia, lo lindo de Pablo en este caso, que dejan caer las cosas. El tipo lo que está haciendo, está terminando, está haciendo un cierre ahí, está... Y dice, en medio de las frases, tira palabritas, tira cositas que te dan a entender lo tremendo que es Dios. Por eso le cantamos increíble. Obviamente que Dios no es increíble, pero es increíble lo que puede hacer Dios cuando uno se conecta y se activa. A ese mismo, al que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria. En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria le pertenece a Él. Nosotros actuamos, ponemos las manos, metemos las manos, involucramos nuestras vidas, metemos nuestros pies, nos metemos en el terreno. Si yo no lo hago, Dios no lo hace. Pero que yo lo haga no quiere decir que Dios no lo haga. Si yo no lo hago, Dios no lo hace. Pero si yo lo hago, la gloria es siempre para Dios. Cierra sus ojos, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.